¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas noches, depende también de a qué hora usted vea este programa de la Escuela Industrial Voces Industrialinas, porque queda alojado en los diferentes sitios, en las redes sociales, en las plataformas, y se puede ver las veces que usted quiera y donde quiera también. Así es que les saludamos con mucho cariño. Estamos iniciando otro capítulo de Voces Industrialinas, el programa de la octogenaria Escuela Industrial de San Felipe. Bueno, ha vuelto al programa, a este capítulo, el profesor Cristian Contreras Leighton, que se había perdido, bueno, pero por razones expresamente laborales, ¿no? De cumplimiento exigente con el trabajo académico. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido una vez más a la radio. ¿Cómo está, amigo Juan Carlos Peso? Bien, Manríquez. Bien. Manríquez también, sí, claro. No, yo aquí muy contento de poder estar nuevamente en el programa. La verdad es que siempre es un agrado y sobre todo también por poder conversar con nuestros colegas e invitados de cada semana. Sí, hemos tenido, bueno, en los capítulos que usted ha estado, intervenciones fantásticas de alumnas, profesoras, profesores, destacadísimos. Es que yo no he estado acá, pero lo he estado viendo como un fiel auditor. Auditor y viendo y escuchando, y claro, viendo y escuchando. No, pero además hay que decir que si bien no ha estado físicamente, en la producción, el trabajo suyo, profesor, ha sido fundamental para tener esta gama diversa y tan rica de invitados, ¿no? Bueno, se agradece. Si usted lo considera así. Cosa que ha hecho hoy día notablemente también, porque traemos un invitado, o sea, usted trae un invitado también notable para conversar esta semana, ¿no? Así es. Sí, un gran invitado. ¿Lo presento? Y usted abre los fuegos ahí con la primera pregunta. De hecho, ya está en cámara. Seguramente quienes nos están viendo en las redes sociales ya tienen la visual del profesor que nos acompaña. Es profesor de Historia, profesor de Estado en Historia y Geografía, titulado el año 1999 en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Tiene grado de Magíster en Administración Educacional 2003, en la UPLA también. Tiene una pasantía en Toulouse, Francia. Enseñanza de las Ciencias Sociales, eso fue el año 1997, y el último curso que ha realizado es un curso de liderazgo en la escuela, en la Universidad de los Andes. Con nosotros y con ustedes el profesor de Historia, don Alex Villalobos. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Juan Carlos, Cristian, un placer. Una precisión solamente. Sí, por favor. El año 90 yo salí de la universidad, año 90. Ahí acá decía el año 99. Sí, por favor. Mal el dato, ¿ah? Sí. Entregaron mal el dato o lo transcribí mal, pero aquí podemos, ¿no es cierto?, ir corrigiendo, haciendo las correcciones. No hay problema. Segundo apellido para rendirle honor de la mamá por también. Por supuesto, Ríos. Alex Villalobos Ríos, profesor de Historia, bienvenido. ¿Cómo estás, Alex? Un gusto de estar compartiendo este espacio acá. No, súper bien, acá con dos amigos, la verdad. Estoy acá con dos amigos. ¿Dónde? ¿Los va a presentar? ¿Dónde están los amigos? Los va a presentar. Ah, no, perdón, sorry. No, bien. Oye, Alex, bueno, la idea de hoy día es conversar un poquito sobre lo que tú haces en la escuela, ¿cierto? Tu ciencia, pero también de temas un poco más generales que tienen relación también con lo que tú conversas a diario con los alumnos. Y quisiéramos partir conversando un poquito sobre la importancia de la historia de esta disciplina, ¿no? Dentro de un colegio, dentro de la formación de jóvenes adolescentes de 14, 17 años. Hace un par de años se empezó a hacer creer que la historia está pasando a la historia. Entonces me gustaría que nos conversara un poquito cuál es la importancia que tú ves de esta disciplina en la formación de los alumnos. Bueno, gracias por la pregunta. Chupaya, mira, la historia, chiquillos, es la memoria de los pueblos. Ninguno de nosotros podría vivir sin memoria. Cristian, Juan Carlos, tú no podrías un día que te metan en una máquina, por ejemplo, y no sepas quién eres, de dónde vives, tu familia, tus hijos. Bueno, la historia es eso, la historia es la memoria de los pueblos. La historia sirve para conocer el pasado, para entender nuestro presente y, por supuesto, para proyectarnos en el futuro. Entender los problemas que hay hoy día en Chile y en el mundo, ¿cierto? Hay que basarse en la historia, saber, por ejemplo, el tema mapuche, el tema de los migrantes y tantas otras cosas, hasta el cambio climático, ¿cierto? Hay que analizar qué ha pasado, qué han hecho en el pasado, entender nuestro presente para proyectarnos, porque esa es la idea.
Así que cuando por ahí alguna vez en alguna clase, hace muchos años, escuché a un alumno que me dijo que no, que son puros viejos que están muertos, la verdad que eso eso es otra cosa la historia. Así, bueno, y en cuanto a lo que me preguntaba, claro, pues hace un par de años es un desafío, es una demanda que tenemos, yo creo que a nivel nacional, los profesores de historia, porque hoy día historia solamente es obligatorio en primero y segundo medio. En tercero y cuarto ya es una clase alternativa, ¿cierto? Y se sumó un ramo que es nuevo, ¿cierto? Se llama Educación Ciudadana, que antiguamente era la educación cívica, que me parece es importantísimo para lo que estamos viviendo hoy día, que es un tema yo creo que también que podemos discutir también un rato más. Oye, hay una pregunta que siempre ronda cuando uno conversa con un profesor de historia y es que ¿es la historia cíclica? ¿Es la historia repetitiva? ¿Van repitiéndose los hechos, los contextos? Porque hay gente que dice frente a algún contexto actual, dice, está ocurriendo lo mismo que el año no sé cuánto. Si vamos por este camino, va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Ocurre lo mismo? ¿Es la historia así? O sea, es como la vida de uno. Piensa que cada uno de nosotros tiene una historia, ¿cierto? Y a veces si tú haces las cosas bien, haces las cosas mal, algunas cosas se dan repitiendo. La historia sí también tiene algo de cíclica, algunos procesos históricos se repiten, ¿cierto? Especialmente cuando hay grandes equivocaciones. En grandes procesos históricos, evidentemente, tenemos resultados similares. Así es. Bueno, en la historia también hay hitos, Alex, hitos que se van conmemorando. Hay mucho tema en realidad que nosotros podríamos detenernos, pero a propósito de esta semana donde celebramos el Día del Profesor, ¿cierto? Es un hito importante, me imagino yo, también dentro de la historia. No sé si tú nos puedes comentar un poquito cuándo nace, cómo nace esta celebración o este homenaje de alguna manera que se le hace a los profesores. Oye, hay que decir hoy día del profesor y día de la profesora también. Hay que, sí, correcto. Y de los asistentes de la educación. Y de los asistentes de la educación. Sí, por supuesto. Oye, es un tema muy importante porque han habido 3 fechas en la historia de Chile, po. El año 1943, chiquillos, en una reunión que hubo en Panamá, una reunión de directores y de ministros de educación, se decidió que celebrar el Día del Profesor y se estableció la fecha el 11 de septiembre. Miren la fecha. La fecha especial, 11 de septiembre, porque ese día había fallecido, ¿cierto?, Domingo Faustino Sarmiento, pero del año 1888. Claro, profesor argentino. Correcto, presidente, ¿cierto?, que estuvo en Chile, estuvo incluso exiliado. Sí, aquí en Pocuro. No, sí fue, pero un tipo muy importante desde el punto de vista de la filosofía, la ciencia, la educación. Entonces, como él falleció un 11 de septiembre, se estableció como ese día celebrar el Día del Profesor. Uh-huh. Así pasó durante muchos años hasta que llegó el 11 de septiembre del 73, ¿cierto? Y por supuesto que cambió la fecha. Y el 74 se estableció como fecha del Día del Profesor el 10 de diciembre. ¿En base a qué cosa? Porque ese día, pero del año 45, Gabriela Mistral recibía el Premio Nobel de Literatura. Bueno, eso duró re poco. Y 3 años después, el 77, finalmente se estableció como el 16 de octubre, porque el año 74 se había creado el Colegio de Profesores. ¿Ya? Así que esa es brevemente la historia. Ahora, eso no significa que antes de esa fecha no había agrupación de profesores. Desde el siglo XIX que los profesores se unían, ¿cierto?, en estas sociedades de preceptores, ¿cierto?, de profesores. Así que, pero esa es la fecha oficial, se estableció el año 77. Oye, Alex, ¿y tú crees que, las reivindicaciones de los profesores se han ido cada vez... han ido creciendo, ¿no? ¿Tú crees que a propósito de esta nueva celebración del Día del Profesor se le ha ido otorgando la real importancia que tienen los profesores hoy día en nuestra sociedad? Hablemos por lo menos a nivel de nuestro país. Mira, sí, es un tema complicado. Es que en este país, como hay distintos sistemas, por tal el sistema público, ¿cierto?, está el sistema particular subvencionado, está el privado, ¿cierto?, en donde generalmente los profesores tienen poco que decir en un sistema privado, pero lo que yo he vivido, por ejemplo, en mi realidad en la escuela industrial, mi realidad en el sistema público, en el nocturno donde trabajo, ¿cierto?, hay harto reconocimiento, ¿cierto?, no me podría quejar con respecto a eso. Por supuesto que hay demandas que son más globales, que muchas veces ya es un tema macro y un colegio no las puede solucionar. Uh-huh. Estamos conversando con el profesor de Historia Alex Villalobos, invitado de la edición de hoy de Voces Industrialinas, este programa de la Escuela Industrial que llega a través de la Radio Encuentro y también por las redes sociales. ¿Algo más sobre el profesor o no, el Día del Profesor?
No. ¿Sí? Es que hay harto que conversar, entonces yo creo que es importante agilizar un poco. Vamos picoteando algunas cositas, ¿no? Tú eres del Departamento de Historia, ¿tú diriges el Departamento de Historia de la escuela? Sí, yo soy el encargado del departamento, somos 3 miembros. Bueno, ahora tenemos a una colega nueva, ¿cierto? Lorena Aros, que llegó este año porque está reemplazando a la profesora Gladys. Y también está con nosotros Diego Nazar, ¿cierto? Un profesor amigo, la verdad que le tengo mucho cariño, es como un hijo, además que se llama Diego. Lo voy a decir, como un hijo. Se llama Diego igual que mi hijo, y hay disculpa, pero un caso muy especial, porque yo llegué a San Felipe a trabajar de profesor el año 92. Y ese día, 9 de marzo, el Diego estaba naciendo acá en el Hospital San Camilo. El Diego Nazar hoy día. Diego Nazar, claro. Así que justo cuando yo llegué a trabajar, mi primera experiencia laboral como profesor fue el día que nació Diego. Entonces, además que se llama Diego igual que mi hijo, entonces tenemos algo, y la verdad que lo quiero harto, somos muy, muy amigos. Bueno, igual que a Gladys, también ella está con postnatal, ¿cierto? Así que si escucha este programa, le mandamos un gran saludo a ella también. Oye, gran coincidencia. Tú eres el decano de la historia seguramente ahí en la escuela industrial por lo que nos estás contando, ¿no? Oye, a todos los profesores que han estado acá de inglés, de lenguaje y comunicación, etcétera, le hemos hecho la misma pregunta y yo traigo la misma pregunta para hacértela a ti. ¿Qué aporta la historia, el ramo de historia y geografía, qué aporta a un técnico profesional? A ver, si tú me preguntas, claro, una cosa así específica para su especialidad, evidentemente que no te podría responder, pero evidentemente que la historia y cualquier ciencia, la filosofía, cualquier ciencia social, tiene que ver con temas, por ejemplo, la comprensión lectora de cualquier documento, de cualquier noticia, tiene que ver también con el análisis crítico, ¿cierto?, con la comunicación, que son algunas cosas que quiero mencionar después, ¿cierto?, que desarrollan habilidades. Antiguamente, yo no sé el caso de ustedes, chiquillos, pero por ejemplo, yo que estudié historia en el colegio, estoy hablando de la década del 80, yo salí el 83 del colegio, a mí me pasaba en historia, me acuerdo, el profesor me dictaba, pues era dictado, y el cuaderno eran puras letras, ¿cierto?, y de comprensión, de análisis, de enjuiciamiento, por ejemplo, era muy poco. Entonces, hoy día la historia, por supuesto, te lleva más allá, te lleva a analizar un tema, a enjuiciar, a tomar partido, a argumentar, y yo creo que evidentemente un alumno de alguna especialidad técnica o la que sea, que tenga esa capacidad, por supuesto va a tener mayor posibilidad de aprender, de comprender, de opinar, ¿cierto?, de aportar algo al trabajo y especialmente a la sociedad. Y quiero ir más lejos, al país, ¿ya? En momentos que estamos complicados con lo que ha pasado en Chile, ¿cierto?, yo creo que tienen que ser un aporte, la historia tiene que ser un aporte de los jóvenes a este país. Tú ya llevas varios años en la escuela, ¿no?, haciendo historia. Yo llegué el 90 y... No, yo llegué el 2009. En 2009. 2009, sí. Ya, en 2009. Correcto. ¿Han hecho ustedes evaluaciones de cómo el Departamento de Historia y la historia en la escuela industrial ha provocado algún cambio importante en la percepción de la realidad, del mundo, de lo crítico que debe ser la mirada? ¿Cómo ha llegado este ramo, digamos, al alumno y esto que le ha aportado, digamos? ¿Ustedes lo han evaluado? ¿Han hecho evaluaciones? Mira, la pregunta es súper interesante, Juan Carlos. Generalmente uno no hace tanto eso y depende de la materia. Por ejemplo, hoy día en segundo medio estamos tratando un tema que es fundamental en la historia de Chile para entender lo que está pasando hoy día, ¿cierto?, que es todo lo que pasó en la década del 50 en Chile, 60, 70, el golpe militar, la dictadura, ¿cierto?, el tema de la violación de los derechos humanos, los gobiernos de la concertación, ¿cierto?, el 90 en adelante. Entonces, ese tema nos da mucho para conversar con ellos y para seguir conversando después en los demás cursos, ¿cierto?, sobre lo que ha pasado en Chile y reconocer las cosas buenas, cosas malas, ¿cierto?, la instalación, por ejemplo, del sistema económico que nos rige actualmente. Entonces son temas que los alumnos evidentemente tienen que ser parte. Y claro, hay alumnos que tú llegas a conversar con ellos, tienen opinión, argumentan, y uno en ese momento puede ir, claro, evaluando la participación que tienen. De hecho, también nos pasó para el estallido social el 2018, cuando alcanzamos después a volver un tiempo, los alumnos estaban pero muy prendidos y conversaban, ¿cierto?, del tema, lo que significaba para ellos, ¿cierto?, y lo que significó hasta el día de hoy, y lo que va a seguir significando, lo que viene más adelante, ¿cierto?, con este tema. Claro. Oye, no puedo no dejar de hacer la próxima pregunta. Cuando tú entregas la historia,
debiera ser súper objetivo eso, ¿no? La entrega. ¿De qué manera evitas que sea interpretativo y que sea opinante de alguna manera, ¿no? Es que, mira, complicado. Sí, no, mira, a ver, para explayarme un poquito y que les quede claro a todos. Mira, como decían antes, antiguamente la historia, bueno, fue lo que yo viví, ¿cierto? Que te dictaban, y era conocimiento y era contenido. Hoy día la enseñanza de la historia y educación ciudadana tiene que ver con el desarrollo de habilidades. O sea, por ejemplo, una habilidad fundamental, ¿cuál es? Es el pensamiento que tiene que ver con que los alumnos perciban el momento que se está viviendo, contextualicen lo que es lo temporal, lo espacial, ¿ya? No es solamente saber fechas, la historia hoy día no es fecha y fecha y fecha, que ellos entiendan el proceso, ¿ya? Después tenemos el pensamiento crítico, los alumnos tienen que inferir, tienen que opinar, tienen que argumentar. Eso es fundamental hoy día en la enseñanza de la historia. Saber analizar fuentes primarias, ¿cierto? Una carta de algún personaje de la historia, secundarias, lo que dice un historiador, iconográficas, imágenes, figuras, dibujos, cuadros, qué sé yo, y también la habilidad comunicacional. Un alumno tiene que saber debatir, tiene que saber escuchar, tiene que porque la política, y aquí me salto un poquito, porque la política, y yo defiendo la política, yo defiendo los partidos políticos cuando dicen que la política es sucia, que son todos corruptos. Yo no creo en eso. Hay de todo en la viña del Señor, ¿cierto? Hay profesores buenos, malos, hay locutores buenos, malos, hay choferes buenos, malos, ¿cierto? Pero hay políticos buenos, y la política es muy necesaria. La política, alguien tiene que tomar decisiones. En la casa de todos nosotros, alguien tiene que tomar decisiones. Entonces, todo eso se transmite a través de, por supuesto, de la asignatura de historia y especialmente de educación ciudadana, porque ellos tienen que tener opinión. No basta con que sean solamente receptores de conocimiento y fecha y guerra y batalla, por ahí no va el tema. Esto ha ido cambiando, ¿ya? No sé si Sí, súper bien. Desde mi experiencia, ¿no? La historia se me hace todo lo que tú comentas se me hace muy común, ¿cierto? Porque todos tuvimos historia y claro, son hechos finalmente que uno hoy día puede interpretar, puede conocer diferentes visiones, ¿no? Pero a mí se me hace más lejano este tema de la educación ciudadana, como tal, ¿no? ¿Tú nos pudieras contar un poquito y tratar de explicar qué trata la educación ciudadana específicamente? Mira, hoy día tuve clases con tercero medio y el tema fundamental, y ojalá que me estén escuchando los chiquillos porque el debate fue muy interesante hoy día, fue lo que pasó en Chile este lunes, especialmente el lunes, ¿cierto? Y el martes, con toda la violencia, con todo lo que ocurrió, porque en ese ramo nosotros analizamos temas tan importantes como, por ejemplo, la democracia, ¿cierto? La participación. Analizamos, ¿cierto?, cómo debe ser la participación. Los tipos de participación política, social, ¿cierto? En un club de barrio, en una población, ¿cierto? En el colegio. Yo sé que con el tema de la pandemia ha sido difícil participar, pero por ejemplo, la democracia para mí parte en la casa. Yo les digo a los alumnos, a ver, tú tienes hermanos menores, tú los escuchas a tus hermanos menores, o porque es cabro chico no los escucha y le dice ya, quédate callado, cabro chico, ¿cierto? Tiene que ver con la relación de pareja, tiene que ver, ¿cierto?, cuántos quieres que hacer tú, ¿cierto?, ceder, porque eso en el fondo es la política, y eso tiene que ver con la enseñanza de la educación ciudadana, o sea, aprender a escuchar, a ceder, a escuchar argumentos, y que las cosas no se hacen porque sí, tiene que haber alguna opinión fundamentada, y bueno, y eso es lo que tratamos de hacer. Son temas súper interesantes. Es lo que hacíamos antes, hace 15 años atrás, en la educación cívica. Dicen que la clave de por qué los jóvenes no participan en política es esa. Yo espero que a partir de esto los jóvenes comiencen a participar, pero es un tema país, es un tema que también que tiene que ver con muchas cosas que es lo que está pasando hoy día con esta violencia desatada, ¿cierto?, que se está haciendo como normal, y yo creo que lo peor que podemos hacer es normalizar esto que está ocurriendo. Bueno, la democracia es sinónimo de participación también, ¿no es cierto? Correcto. Mientras más participación, más democracia, es parte del juego. Y te doy un dato. Sí. Sí, Chile tiene muy baja participación. Chile, claro, en las últimas elecciones participó un 42%, y eso a nivel latinoamericano es sumamente bajo. Argentina, Colombia tienen excelentes participaciones. Entonces ahí tenemos un tema que tratar, y bueno, en este caso yo lo hago con los jóvenes. Oye, Alex, pero según lo que tú nos explicas también, la educación ciudadana de alguna manera no se sostiene sin la historia,
¿no? Correcto. Porque, claro, y por eso es tan importante que primero y segundo medio todavía conserve la historia como una asignatura obligatoria y que ya en tercero y cuarto, por último, sea optativa, ¿no? Porque en el fondo es así, ¿no? No. ¿Es al revés? Educación no. Primero y segundo, historia es obligatorio. Obligatorio, claro. En tercero y cuarto, el ramo es un ramo nuevo que se llama Educación Ciudadana. Ya. Hay ramos de historia, pero que son optativos. Ahí los colegios tienen que tomar esos ramos, ¿cierto? Ahora, evidentemente la escuela industrial no lo hace porque tiene los ramos técnicos, no podría hacerlo. Claro, es que yo te quería hacer un comentario, perdona, Juan Carlos. Sí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto colaborativo que se llama, ¿cierto?, entre la asignatura de Educación Ciudadana y el área de construcciones metálicas a la cual yo pertenezco. Y a mí me genera mucho sentido lo que tú mencionas porque, bueno, yo en mi formación profesional como diseñador, ¿cierto?, yo tenía historia del arte. ¿Ya? Entonces, historia del arte evidentemente tenía que ver con la historia, pero relacionada específicamente con hitos específicos que están relacionados con la arquitectura, con el arte en general. Lo que nos ha permitido hoy día de alguna manera relacionarnos en este sentido, en este diálogo con el profesor de la historia. Bueno, el proyecto en sí que nosotros estamos trabajando tiene que ver con el patrimonio, bueno, cultural, ¿cierto? Pero también mirado desde el punto de vista constructivo. ¿Ya? Entender por qué en ciertos años, en 1880, se utilizaba esta forma de construir o por qué. Entonces, yo le encuentro mucho sentido a lo que tú planteas o lo que estás comentando recién, ¿no? De que de alguna manera, sin nosotros conocer lo que sucedía años atrás, ¿cierto? Cómo se hacían las cosas yendo a esta área de la construcción, ¿cierto? Cómo se resolvían ciertos problemas arquitectónicos hace 100 años atrás, la historia es fundamental. Correcto. O sea, mira, y qué bueno que me dé recordar ese trabajo que estamos haciendo, porque es un trabajo tan lindo que estamos desarrollando con un curso con Cristian y con Diego, ¿cierto?, que tiene que ver con el patrimonio. Y por ejemplo, acá en San Felipe, que tú que eres sanfelipeño, Juan Carlos, ¿cierto? Y Cristian. No. ¿No? O sea, soy sanfelipeño ahora, man. Ya. ¿De dónde eres tú? No, yo soy del sur de Chile. Ya, ok. Ya, mira. No, pero vivimos en San Felipe. Fue por ser un poco riguroso decir que no nací en San Felipe. Ok. Ya, es que está la hacienda... Tú tampoco y Cristian tampoco. No, pues no, yo soy de la quinta. Pero vemos sanfelipeños somos de corazón, ¿no? Sí, Oye, claro. yo llegué en el 92 y le tengo un cariño a San Felipe, Sí. Pero todas las cosas que he logrado, la verdad que se lo debo a esta ciudad, así que mi mayor respeto. No, quiero hablar del tema de la Hacienda de Quilpué, por ejemplo. Un lugar maravilloso. Qué doloroso eso. Oye, yo cuando vienen a mi casa amigos, familiares, ¿cierto? Siempre los llevo a conocer algunos lugares y los llevo a conocer, ¿cierto?, este lugar, y después les digo que busquen en internet, ¿cierto?, las fotos del palacio, y quedan sorprendidos si es una copia muy similar al Palacio Versalles, que, oye, y eso se perdió y se han perdido tantas cosas. Entonces lo que estamos haciendo con Cristian es fundamental. Los chiquillos, tenemos grupos que han hecho súper bien, están trabajando en la estación de tren que estaba en Las Coimas. En la de los Andes. Claro. Oye, yo creo que hay gente jóvenes que ni saben que hay un tren que llegaba a Putaendo. Sí, pues. Bueno, el campanario Toromazote, también, ¿cierto? Entender que ahí se apostaba a una tremenda iglesia, yo diría que con características muy similares a la Catedral de San Felipe, que atravesaba toda esa cuadra, ¿cierto? Y aparecía en la Alameda, prácticamente toda esa cuadra entre Toromazote y Yungay, ya la antigua iglesia de la Merced. Correcto, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo llegué, yo hacía clase en el regimiento Yungay. Y hoy día los cabros jóvenes no tienen ni idea que está ahí Falabella, hay edificios, qué sé yo. Bueno, y ahí hubo parte de la historia de San Felipe y de la historia de Chile también. ¿Ya? Oye, lo que ustedes están hablando es poner en valor el patrimonio que alguna vez fue tangible y que lamentablemente hoy día el Palacio de la Hacienda de Quilpué es un intangible. Lamentablemente es doloroso eso, ¿no? Juan Carlos, por ejemplo, Italia, que es un país evidentemente mucho más rico en muchas cosas que nosotros, pero una parte de ellos le dedican de todas maneras al turismo y va mucha gente, ¿cierto?, a Roma, Florencia, ¿cierto?, Venecia, y porque ellos cuidan las cosas, las protegen, porque las ¿cierto? comienzan a cuidar mucho antes de que sean declarados como tales, ¿no? Antes de que sean declarados monumentos. Tú vas a España, por ejemplo, y te llama la atención porque vas con la guía y te dice, esa casa que está allá es donde nació Joan Manuel Serrat, y la casa, ¿qué es lo que es un museo. Claro. De Joan Manuel Serrat hoy día, ¿no? Es que ahí está el tema. Imagínate, por ejemplo, en Coquimbito, en los Andes, está la casa donde vivió 7 años Gabriela Mistral.
y ahí está... ¿Votada? Ahí está votada. Hay un proyecto, había un proyecto hace mucho tiempo, no lo han concretizado todavía, pero ahí está. Que es el tema, ¿viste? Ahí Nosotros, está. mira, con este proyecto que estamos haciendo con Cristian y con Diego, estamos cambiando esa mentalidad. Y ese es el objetivo, ¿no? Cambiar Claro, la mentalidad. evidente, para que vean que hay cosas tan importantes y hay que reconocerlo, reconocer el pasado, ¿cierto? Para entender también nuestro presente, lo que le decía Tiene adelante. mucho sentido entonces el tema, porque al principio yo decía, historia con el ramo que hace construcción, ¿cuál es la ligazón ahí? Claro, hay una relación sin duda, ¿no? Oye, en este sentido, partimos hablando en este instante de la educación ciudadana, que es lo que antiguamente se llamaba educación cívica. ¿Cuáles son los objetivos de la educación ciudadana? Mira, son temas fundamentales, como le decía antes, ¿no? Ya no es el contenido por el contenido, no es que los niños te reciten, ¿cierto?, una ley o la definición de Estado, de gobierno, no, la idea es que ellos tengan capacidad, cierto pensamiento crítico, pensamiento temporal, espacial, que contextualicen, ¿ya? Por ejemplo, el tema, yo insisto, el tema actual, ¿cierto?, que ellos entiendan lo que está pasando hoy día tiene un inicio, tiene una causa, soluciones tendrá muchas, ¿cierto? Y bueno, y trabajemos en eso, argumentemos en eso, ¿cierto? Que ellos opinen, que argumenten, que puedan ser capaces de debatir, porque la política, y esto es muy importante, tiene que ver con ceder, ¿ya? Chile, por ejemplo, tiene hartas deudas, el pueblo mapuche, por ejemplo, pero ahí ese es un tema político que hay que solucionar, ¿cierto? Y ahí todos los actores tienen que tomar decisiones y ceder, ¿ya? Ceder, tanto el pueblo mapuche, ¿cierto?, como las autoridades que vengan, ¿cierto?, un próximo gobierno, o los que quieran solucionar cualquier tema, el tema de la migración también. Lo que pasó en Iquique, ¿cierto?, cuando vimos, y lo conversamos en clases, cuando les quemaron, ¿cierto?, las cosas a migrantes. Ojo que la vida da muchas vueltas, ¿cierto? La historia nos enseña, como tú dijiste recién, ¿qué aprendemos? Bueno, hace 30, 40 años muchos chilenos tuvieron que salir del país. Quién sabe, a lo mejor un tiempo más Chile puede llegar en crisis u otro país. Entonces hay que tener cuidado con eso. Reconocer que hay 1 millón de chilenos fuera del país también, que yo creo que a ningún familiar le gustaría que los traten mal. Claro. Bueno, son muchas cosas que conversamos en Ciudadanía. Este tema da para mucho, así que... Oye, aunque ustedes no lo crean, Alex, Cristian, estamos sobrepasando ya los 25 minutos de vuelo por estos temas que hemos hoy día pauteado para conversar con el profesor de Historia, Alex Villalobos, de la Escuela Industrial, haciendo Voces Industrialinas, un nuevo capítulo de este programa que tiene hartos seguidores en las redes sociales, muchos me gusta, y eso es muy, muy bueno, muchas visitas también. Así que nos quedan los últimos minutitos para ir cerrando y concluyendo ya el espacio. Sí, bueno, yo tengo una amistad que nos une con Alex, digamos, hace ya algunos años y conozco un poco su forma, su estilo de pensar, y me gustaría, como para despedirlo, ¿cierto? Yo sé que Alex tiene un gran cariño también y estima por la cultura, por el arte, por la música, y compartimos algunos gustos musicales. Yo sé que tú, Alex, ha sido un tema bien importante la muerte o la partida, ¿cierto?, de Patricio Mans, estas últimas semanas, digamos. No sé si quisieras referirte un poco al gran valor que tuvo Pato Mans en la música nacional. Sí, lo que pasa es que una vez mi hijo me regalo de cumpleaños, una invitación, ¿cierto?, a ver a un show de Patricio Mans en Valparaíso, en la famosa Piedra Feliz. Y resulta que estuve con él ahí conversando, un tipo súper afable, no... De repente hay artistas que se creen, ¿cierto?, sean ínfulas de no sé qué cosa. Acá hay uno. Oye, conversamos, ni un problema. Después, bueno, ya tenía poca voz, ¿cierto?, pero su historia, por supuesto, todo lo que vivió. Así que no, para mí, Patricio Mans, y falleció hace poco, ¿cierto?, es un referente de la música nacional, y bueno, igual que varios otros más. Me habría encantado escuchar una canción, pero no, parece que no se puede, ¿cierto? Por razones legales no se puede en este bloque que estamos transmitiendo por las redes sociales. No, pero esa canción de la Arriba la cordillera. Arriba en la cordillera. Yo le digo a mi alumno, a veces escuchen algunas canciones, las letras de algunas canciones son maravillosas, algunas canciones de Violeta Parra, ¿cierto?, del mismo Patricio Mans y de otros, por supuesto. Bueno, de Víctor Jara, ¿para qué decir? Son preciosas, ¿ya? Así que, no, eso. Pero tiene mucho que ver con el tema histórico también, y el tema patrimonial que estaban conversando usted, porque ahí hay un intangible, un patrimonio intangible, ¿no? La música, las canciones, las obras ya, al final, dejan de ser de los propios artistas, se transforman en un patrimonio de toda la comunidad. Correcto. En un bien cultural
Interesante. Sí. Oye, permitidme mandar un saludo a todos mis alumnos, ¿cierto? Alumnas de la Escuela Industrial. La verdad que para mí es muy significativo, ¿cierto? Las clases, la participación. Bueno, evidentemente como en cualquier curso siempre hay gente que más participa, pero para mí es un agrado estar en clases. Los alumnos son muy receptivos, así que les mando un saludo a todas y todos, ¿cierto? Y también a mis colegas. Oye, pero amplía más ese saludo para los alumnos, porque no solamente están los de la industrial, pero están los de la nocturna, por ejemplo, que hasta ahora a lo mejor trabajan, y tienes también alumnos cautivos, tú, sí, pues, que son alumnos fieles y que están siempre en clase, no faltan nunca en el centro de cumplimiento penitenciario, ¿no? Correcto, sí, pues yo todos los viernes trabajo con ellos, vía online, ¿cierto? Se vio la manera y trabajamos ahí con ellos. Es un tema para mí súper profundo. La verdad que muchas veces me han preguntado familiares, amigos, ¿cierto? Pero ¿cómo trabajáis en la cárcel? Oye, yo me he sentido muy bien trabajando con ellos, conociendo sus vidas. A veces, claro, se ve la vida del delincuente, qué sé yo, pero cada uno de ellos tiene su historia. Y muchas veces esa historia está marcada por cosas negativas que lamentablemente llevan a eso. Es un caso a caso, es un tema muy, muy, muy especial ese. Muy relevante, claro. Bueno, hemos conversado con el profesor de Historia Alex Villalobos en la edición de hoy, en este capítulo de Voces Industrialinas. Cada sábado, diferentes voces que son protagonistas de la historia actual, también de otras generaciones. También hemos conversado con exalumnos, ¿no? Entonces, las voces están aquí todas en este programa de la Escuela Industrial. Profesor, muchas gracias. Maestro Cristian Contreras, también muchas gracias por haberse hecho presente en esta ocasión. Vendrá seguramente la próxima semana o cuando usted quiera puede venir, no hay problema. Muchas gracias. Sí, me siento parte de la casa, así que ahí apenas pueda me aparezco nuevamente por acá. Ok. Y muchas gracias, Alex, por la visita. Gracias, Alex. Yo le agradezco, la verdad que falta en estos momentos de conversación, hay tantas cosas que conversar en lo que está pasando. Ok. Bueno, hasta la próxima semana, dentro de 7 días más, con un nuevo capítulo de Voces Industrialinas. Muchas gracias.